El sentido del sacramento del bautismo es sencillo: ser incorporados a la Iglesia como miembros de Cristo, eliminando en nosotros la huella del pecado de Adán y darnos la oportunidad de librarnos de las consecuencias del pecado, concupiscencia, de nuestro primer padre por nuestra cooperación con la gracia de Dios. Es así que sin haber sido bautizados no podemos vivir según la fe de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. CS 1213. Todos hemos pecado en Adán y desde que nacemos estamos en pecado. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. Romanos 5:18. ¿Por qué habría que bautizar a los niños? ¿No sería imponerles una fe que ellos no aceptan libremente? La fe nunca se impone. Simplemente se le dan al niño las herramientas para que comprenda la fe y viva según la ley de Cristo. Si el niño que crece no quiere hacerlo, siempre será libre de rechazar la fe de sus padres. Pero la base sobre la que piensan los padres cristianos es que deben darle al hijo la oportunidad de pertenecer a la Iglesia y hacerse partícipes de los dones que administra con la autoridad del mismo Señor Jesús. Negarle esto a una persona significa no creer en la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Por ello, si los padres no tienen fe o la han perdido, les será difícil comprender el sentido de bautizar a su hijo recién nacido. Bautizar a un niño es hacerle un regalo inmenso, desearle lo mejor, que es la vida en Cristo. Este es un regalo que en su futuro podrá aprovechar o lo podrá abandonar, pero que siempre tendrá a la mano para acercarse a la Iglesia y por medio de ella al mismo Señor Jesús. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños, dice el CS. Por tanto, los padres, que son parte de la Iglesia, también privarían a sus hijos de ser parte del cuerpo místico de Cristo y les sustraerían la oportunidad de ir creciendo en la fe desde pequeño. Tendrá que comenzar desde cero siendo mayor. La fe solo puede crecer después del bautismo, CS 1254. Por ello, no es necesario un acto de fe perfecto previo al bautismo. Una persona con síndrome de Down puede ser bautizada, aunque no pueda hacer una profesión de fe. En casos comunes, si bien el niño no puede pedir ni responder por su fe, el padrino lo hace en nombre del niño, CS 1253. No bautizar a un niño indica que los padres no están dispuestos a transmitirle su fe a su hijo. Una actitud así solo puede nacer de padres que no creen verdaderamente lo que profesan o que no consideran su fe como un don inmensurable. Los padres que bautizan a sus hijos recién nacidos aceptan la misión de educarlos en su propia fe. Después de ser bautizados ha habido un cambio sustancial en nuestras vidas. Somos otros, si puede hablarse así. Pertenecer al pueblo de Dios, a la Iglesia de Jesucristo, nos hace distintos de las personas que no lo son. Ser hijo de Dios no es un dato cualquiera añadido sin consecuencias. Ser hijo de Dios por el bautismo es un don inmenso y es una responsabilidad que asumen los padres y que luego delegarán a su hijo. Jesucristo dijo claramente a Nicodemo: quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Jesucristo no excluye a nadie, todos necesitan del bautismo. Si un niño no está bautizado, no es nacido del Espíritu. El bautismo en la Iglesia no es el bautismo de Juan. Por ello, que el Señor haya sido bautizado por Juan en un río, no significa que debamos hacerlo así. Porque Cristo recibió el bautismo de Juan, que era un bautismo de penitencia, nosotros en cambio, recibimos el bautismo de Cristo, en fuego y espíritu. Por eso somos cristianos y no bautistas.
Y por eso los católicos bautizamos no como el bautista lo hacía, sino como Cristo manda, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. ¿Qué sucede con los niños que mueren sin haber sido bautizados? Un niño recién nacido tiene pecado, pues todos hemos heredado el pecado de Adán. Sin embargo, los niños que mueren sin ser bautizados son confiados a la misericordia de Dios. La Iglesia los confía a la misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, 1 de Timoteo 2:4, y a la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidáis, Marcos 10:14. Esto nos permite confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin el bautismo. Pero si podemos tener la seguridad de salvar a un niño y no solo eso, sino hacerlo partícipe de la vida misma de Cristo, no tiene sentido esperar y privarlo de todo ello. El bautismo nos hace hijos de Dios. Gálatas 4:5-7. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo. Catecismo de la Iglesia Católica, CIC, 1253. El bautismo nos lava el pecado. Hechos 2:38. El bautismo nos incorpora a Cristo, Romanos 8:29. CIC 1272 y a la comunidad de salvación. CIC 1273. El bautismo nos imprime el sello del Señor, con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Efesios 4:30. Los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administraran el bautismo. La práctica de la Iglesia. En un inicio, la mayoría de los bautizados eran adultos. No era posible de otra manera porque era una iglesia de convertidos. Pero ya desde entonces era costumbre bautizar casas enteras, 1 Corintios 1:16, Hechos 16:15. 33. Los miembros de la casa incluían a las mujeres, a los niños y a los esclavos aunque no se mencione. El bautismo era comparado con el arca de Noé, donde se salvaba la familia entera, padres e hijos. Primera de San Pedro 3:20-21. La salvación era para toda la familia. San Policarpo, que murió en 155 después de Cristo. En el momento de su martirio, cuando se le pide abjurar de su fe en Cristo, atestigua: hace 86 años que le sirvo, difícilmente podría haber dicho eso si no hubiese sido bautizado desde niño. La hermana madre Santa Laura Montoya hizo un milagro con un indio que había muerto. Dijo: Señor mío, no dejes que este hijo tuyo muera sin ser bautizado, y a los pocos minutos resucitó y fue bautizado por el padre que la acompañaba en sus misiones. Lo que enseña la Iglesia. La advertencia de Cristo en el Evangelio: quien no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos, Juan 3:5, debe entenderse como la invitación de un amor universal e infinito, un llamado a sus hijos deseando para ellos el mayor bien. Este llamamiento irrevocable y urgente no puede dejar al hombre en una actitud indiferente o neutral, ya que su aceptación es para la condición del cumplimiento de su destino. Instrucción sobre el bautismo de los niños número 10. La fe no es solo un acto personal, sino también una virtud sobrenatural. Los niños no son capaces de un acto personal de fe, pero sí pueden tener la fe como virtud sobrenatural. De la misma manera que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es decir, por gracia y no por nuestro propio esfuerzo, así también el Espíritu Santo da la fe a los que reciben el bautismo. La doctrina de la fe, Franco Emerio Uaño, 445.